Relato de rancho 100% real. De repente, el ruido me despertó y frente de mí estaba la silueta de una mujer, la cual rascaba en el piso utilizando sus manos como si fuera una pala. Pero cuando esta persona giró su rostro y me observó, sentí que allí me moría del susto. Aquello era un ser muy feo, uno jamás visto en mi vida. Su rostro era deforme, parecido al de un animal. Su boca era como la de una gallina, porque en vez de tener labios, tenía como un pico, y por si esto fuera poco, cuando notó que estaba despierto, se ocultó velozmente entre unos muebles, y allí descubrí que esta manifestación no tenía pies, y comprobé que la historia que contaba mi abuelo de la bruja que buscaba sus huesos era verdad, y pasó en Saltillo. Buenas noches. Tengo un aterrador evento real, uno que quiero compartir con ustedes. De hecho, esto me pasó en el año de 1988, cuando yo tenía 7 de edad, y sucedió en la hacienda de los abuelos, en Saltillo, Coahuila, México. Esa casa fue construida por los abuelos el siglo pasado, y en ella pasamos parte de nuestra infancia. El terreno lo adquirió en 1972 y desde allí se colocó el primer ladrillo. Pasaron también a unos extraños fenómenos difíciles de creer, pero tras años de búsqueda y entendimiento, coincidimos de que eso se debía a que estábamos cerca de un increíble pueblo de brujas reales, las cuales se manifestaban al ocultarse el sol. Y creemos que estas aberraciones fueron las causantes de todo. Cuenta mi historia que en el año de 1988, uno de mis tíos se casó y para eso hicieron una enorme fiesta, en donde invitaron a mucha gente del rancho, pero extrañamente acudió poca y la razón fue una que les explicaré más adelante. Después de terminarse la fiesta, la mayoría de los invitados se marchó para sus casas. Por nuestra parte, éramos muchos, así que le pedí al abuelo que nos dejara dormirnos en el cuarto prohibido, una recámara hecha de adobe y de lodo, la cual permanecía cerrada bajo candados y por muchos años, ya que teníamos prohibido entrar allí o por lo menos pasar la noche. Jamás entendí por qué motivo tenían este lugar aislado y cerrado, y justo esa noche supimos el porqué. Como éramos mucho de familia, pues no hubo de otra, y el abuelo, como no queriendo, terminó por abrir el cuarto prohibido, solo con la condición de que no tocáramos nada y que mi padre se quedara con nosotros hasta el amanecer. Por su parte, mi papá estaba muy borracho, pero al final de cuentas accedió. Mis primos y hermanos, de lo cansado que estaban, no preguntaron nada y se fueron a dormir. En la cama estaban mis primas y nosotros en el piso. Recuerdo que eran las 3 de la mañana, cuando mi padre se paró para trabajar, esto al centro de Saltillo, y por ese motivo nos dejó allí solos. De reojo sentí cuando mi padre salió, y de pronto una pesadez a la altura de mis pies me despertó, ya que algo o alguien se había acostado allí junto a mis pies. Al principio imaginé que era uno de mis primos el que se durmió en esa parte, pero como el peso iba en aumento, no me quedó de otra y me desperté para patearlo, ya que era incómodo dormir con semejante peso. En eso, de allí de entre la oscuridad, miré qué cosa tenía en mis pies y era un enorme espejo de esos antiguos. Miré para todos lados y no había nadie. Mejor seguí durmiendo, ya que el sueño me impedía abrir bien los ojos. Minutos después, sentí como de nuevo alguien se volvía a sentar en mis pies, pero ahora pesaba más de lo normal, al grado que me lastimaba los dedos. Furioso me destapé la cara
y les grité a mis primos que ya me dejaran en paz, que no era gracioso, además de que me moría de sueño por lo cansado de la fiesta. De repente, miré la silueta de una mujer, la cual rascaba en el piso utilizando sus manos como si fuera una pala. Pero cuando esta persona giró su rostro y me observó, sentí que me moría del susto. Aquella cosa era lo más feo que he visto en mi vida. Su rostro era deforme, se parecía al de un animal. Su boca era impresionante, como la de una gallina, porque en vez de tener labios, tenía un pico. Y por si esto fuera poco, cuando notó que estaba despierto, se ocultó velozmente entre unos muebles, y allí descubrí que esa manifestación no tenía pies. Dios mío, no podía gritar. Mi lengua estaba pegada y seca. Mis labios no emitían palabra alguna. Era como si tuviera la parálisis del sueño. Pero lo más aterrador de esto fue que aquel engendro ya no se ocultó y comenzó a rascar en diferentes rincones de la casa. Era como si buscara algo, porque no paraba de decir que quería de regreso sus partes, o de lo contrario, otra vez el pueblo conocería su furia. Creí que era un sueño y me tapé la cara para no verla. Imaginé que por la desvelada y el cansancio, estaba mirando cosas que no estaban pasando. Así que dentro de mi mente repetí, esto no está pasando, no está pasando. Y me destapé la cara, esperando que aquello hubiera desaparecido, pero no fue así. Cuando la volví a buscar, miré que estaba muy cerca de la cabeza de mi hermano menor y le estaba acariciando el pelo. Creí que era una pesadilla y traté de despertar, pero ¿cómo les explico que una vez más, aquel ser al darse cuenta que yo la miraba se arrastró sin sus pies para perderse abajo de la cama de mi hermano? De pronto miré cómo lentamente sacó una mano y comenzó a salir de abajo de la cama, y una vez más comenzaba a buscar algo en una esquina de la casa, pero no entendía qué era o por qué esa extraña mujer se metió a nuestro terreno. Abriendo más mis ojos, ahora sí miré con cuidado que esta mujer en verdad no tenía pies, ya que era como si se los hubieran cortado. No sabía qué hacer, pues todos estaban profundamente dormidos, y con aquella manifestación corríamos peligro. Eso era algo malo, y tenía que despertar a todos. Lo que hice fue rezar, pero no recordaba nada. Traté de moverme, pero estaba bloqueado. En eso exclamé una oración corta, una que decía así: la sangre de Cristo. Y de la nada, aquella manifestación se empezó a retorcer y se ocultó una vez más abajo de la cama. Fue en ese momento que pude mover mi cuerpo y con todas las fuerzas le grité a mi abuelo de que viniera a ayudarnos. Esa manifestación se ocultó en un rincón oscuro de la casa y se comenzó a carcajear y hasta se burlaba de verme asustado. Una y otra vez le dije que se largara, que no era bienvenida. Además le grité que mi abuelito ya venía en camino y con un machete para correrla. Pero aquel ser o demonio se burló y me dijo que no se iría, y menos de la casa, hasta encontrar sus huesos. Mi viejito entró con un rifle en sus manos y sin guaraches. Al verme asustado me preguntó que si estaba bien y por qué motivo gritaba desesperado hacia ese rincón de la casa. Le dije que tuviera cuidado, ya que en esa oscura parte estaba una fea mujer, una que no tenía pies y que tenía rato buscando sus huesos o algo que le pertenecía, pero que al verme asustado se burló de mí y me comenzó a atormentar. Mi abuelito palideció y se encogió de hombros lamentándose de que todo era su culpa. Hasta dijo que si no hubiera abierto el cuarto prohibido, nada de esto hubiera pasado. Además afirmó que esa bruja estaba de regreso y que no se marcharía
hasta encontrar sus putrefactas partes. Despertamos a mis primos y hermanos, y nos metimos todos para la casa grande, allí en la hacienda. Después miré que regresó el abuelo con una bolsa de sal y selló las puertas y ventanas con esta, y de paso le colocó las cadenas para que ya nadie más entrara. Al amanecer le pregunté al abuelo que quién rayos era esa fea mujer, aquella que no tenía piernas y que estaba volando, buscando sus huesos. De hecho, casi lo obligué a que me contara. Mi abuelita y mi madre estaban pálidas y no paraban de llorar, y más porque eso traería consecuencias, ya que venían cosas malas y el panorama no pintaba bien. La cosa fue que el abuelo nunca me quiso decir nada, ni siquiera yo dejaba de preguntar, y más porque siempre me evadía, y así fue creciendo, hasta que mi abuelito falleció. Y les juro por Dios que lo que me contaron ya de grande fue algo que nunca imaginé. El día del velorio de mi abuelito, le pregunté a mi madre que si me podía decir quién rayos era eso que miré esa madrugada en el cuarto prohibido. Ella le dijo a mi abuelita que ya estaba yo listo por escuchar la verdad y que era conveniente que ella mejor me la contara, y porque yo podía enterarme por otro medio. Así que la abuelita Martina exclamó: «Está bien, hijo. Espero y no te espantes. Mira, hace muchos años, este pueblo estuvo infectado por una jauría y de todo tipo de brujas y de las más buenas del país. Había negras, brujas pactadas, brujas hechiceras, pero también brujas chupaniños. Bueno, ya sabrás, eso que vistes esa madrugada es real, y es la famosa bruja de Doña Leti, una de las mejores brujas, aquella que estuvo en este lugar y chupó a tantos niños y bebés como pudo, además de animales. Pero un día el pueblo, cansado de esto, logró atraparla, y para que no corriera, le cortaron sus pies, y temiendo que algún día reviviera, mejor le cortaron su cabeza y la enterraron lejos de sus miserables restos. Desde esa fecha, se aparece en ese cuarto exclusivamente allí. Hay quien asegura que es donde pueden estar sus huesos o restos, mismos que busca por años, para así descansar un poco, o por lo menos otros dicen que porque quiere regresar a la vida. Esa es la verdad, hijo, y tu abuelo se los quería decir. Pero estas tierras son para ustedes, y con eso dudaba que se las quisieran quedar. Señor Chemo San Juan, ya no pregunté nada más. Al escuchar eso de la boca de mi abuelita, comprendí que decía la verdad y me quedé callado, sin saber qué pensar. Así que al año mandamos a tirar ese dormitorio y comenzamos a construir un corral para las vacas. Y después de que sacamos la tierra de esa parte, pues con asombro solo encontramos unos manos y unos pies, además de una cabeza y otros esqueletos. Y más adelante aparecieron 7 osamentas más, y de ellas emanaba un podrido olor, uno que nos hizo parar la construcción. Esa tarde fui a donde vivía la bruja Marta y le pedí que por favor me dijera qué diablos estaba pasando en mi terreno, y lo que me contó al día de hoy no deja de sorprenderme. Mire, joven, yo les recomiendo que mejor dejen la tierra y que salgan de allí con vida, porque ustedes están viviendo en un cementerio de brujas, ya que hace muchos años, después de la Revolución Mexicana, allí los zapatistas enterraron los restos de la bruja, la más poderosa del norte, junto con sus ayudantes, los cuales necesitan juntar sus huesos para regresar a la vida. Y si eso sucede, desearán jamás haber vivido por allí, ya que sus muertes están próximas.
Dios mío, le di las gracias a la bruja. Tomamos nuestras cosas y nos fuimos de la hacienda, allí donde la bruja buscaba sus huesos para regresar a la vida. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del señor Cristian N.